Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Luján Nagore, soy doctora en Ciencias Agrarias y trabajo en el grupo de cereales y oleaginosas de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. El trabajo que les voy a presentar a continuación acerca del consumo de agua en cultivos de soja sembrados a distintos espaciamientos entre hileras se corresponde a un trabajo del equipo de investigación y en particular corresponde a la tesis de los alumnos Federico Perosi y Hernán Mujica. Bueno, es conocido que el rendimiento, que el cultivo de soja es de gran importancia en nuestro país. El rendimiento del productor promedio es alrededor de unos 2.700 kilos por hectárea, mientras que el rendimiento estimado alcanzable para el sudeste bonaerense, en condiciones de secano, es de alrededor de 3.900 kilos por hectárea, dejándonos una brecha superior a los 1.000 kilos, la cual debe ser explorada por el productor a través del uso de prácticas de manejo más adecuado, en conjunto con el uso de la mejora genética y de la interacción de estas variables. En particular, en los sistemas de secano, es importante un uso adecuado del agua con el que disponemos, ya que es nuestro recurso limitante. En este trabajo lo que nos centraremos es en el efecto del espaciamiento entre hileras sobre la dinámica del consumo de agua en estos sistemas de secano. Es sabido que el uso de hileras angostas nos asegura coberturas desde etapas tempranas, previas a etapas críticas, asegurándonos una alta captación de radiación, y lo cual se traduce en altas tasas de crecimiento, y posteriormente en mayores rendimientos, cuando las condiciones son condiciones promedios de buena disponibilidad de recursos. Sin embargo, esta alta intercepción de radiación en etapas tempranas, la cual se traduce en altas tasas de crecimiento, puede ser contraproducente cuando hablamos de un sistema de secano donde el recurso limitante es el agua, ¿sí? Lo cual nos produciría un alto consumo en etapas tempranas, dejándonos en condiciones más escasas de agua en etapas críticas. ¿Sí? Acá podemos ver un poco cómo es mayor la intercepción cuando usamos hileras angostas versus hileras anchas, y cómo el agua disponible del suelo, cuando usamos hileras angostas, las barras grises, es menor que cuando usamos hileras anchas a lo largo del ciclo del cultivo. Entonces, en condiciones de secano, el rendimiento puede ser estudiado a través del consumo de agua y de la eficiencia con la que el agua es utilizada para producir granos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar estos dos factores que definen el rendimiento en condiciones de secano cuando la soja fue sembrada a 2 despaciamientos entre hileras. Para ello, se sembraron 2 experimentos en la unidad integrada de INTA Balcarce, con la facultad, utilizando un grupo 3 largo de madurez de cultivo de soja. En condiciones de secano se utilizaron 2 tratamientos de distanciamiento entre hileras, los cuales fueron de 35 y de 70 centímetros. Las mediciones que se realizaron y estimaciones fueron el rendimiento, el contenido de agua del suelo hasta 1,20 m de profundidad, utilizando el método combinado de graviometría en los primeros centímetros y en el resto del perfil de atenuación de neutrones en intervalos de 20 centímetros, y haciéndolo de forma semanal o decádica. Luego, con estos datos pudimos estimar la evapotranspiración a lo largo de todo el ciclo de cultivo, como la suma de las precipitaciones más o menos la variación de almacenaje, y también a intervalos de mediciones. La tasa diaria de T se pudo determinar también en estos intervalos, haciendo la división por el tiempo transcurrido. Y la eficiencia con que el agua fue usada para producir granos se estimó como el rendimiento sobre la evapotranspiración total en el ciclo de cultivo. Un poco para definir cómo fueron estos 2 experimentos, a través de la ocurrencia de precipitaciones, podemos ver que el experimento 1 tuvo escasez durante etapas vegetativas, en los meses de diciembre, enero principalmente, y hasta mediados de febrero, ya que acá se ve un alto valor de precipitaciones, pero ocurrieron a partir de mediados de febrero, donde el cultivo ya se encontraba en mediados del periodo crítico.
mientras que en el experimento 2 hubo leves déficits alrededor de enero-febrero. Entonces, lo que pudimos observar fue que el uso de hileras anchas en un año donde hubo un gran déficit hídrico en etapas tempranas y hasta mediados del periodo crítico, produjo incrementos en el rendimiento del orden del 12%, mientras que años con déficit leves no se observaron diferencias en el rendimiento entre los tratamientos de distanciamientos entre hileras. Y estos datos se corresponden con lo observado en distintos trabajos donde la respuesta de rendimiento a la distancia entre hilera es errática. Cuando hicimos el balance de evapotranspiración a lo largo de todo el ciclo del cultivo, no observamos diferencias entre el uso de hileras anchas o angostas, mientras que sí observamos diferencias en lo que es la eficiencia con que se utilizó el agua para producir granos. Y esto se asoció principalmente a una mayor partición de granos, ya que las hileras angostas en realidad interceptaron mayor radiación y produjeron mayor biomasa. En cuanto a la dinámica diaria de tasa de transpiración, pudimos observar que el uso de hileras angostas aumentó la transpiración en etapas tempranas, ¿sí? En todos los experimentos, cuando hubo déficit como cuando no lo hubo. El problema fue, o bueno, la cuestión más que el problema, fue que en un año donde no se recuperaron las condiciones hídricas, la tasa en etapas críticas se afectó en hileras angostas, mientras que en hileras anchas pudo mantener mayores tasas de transpiración. Y esto, como vamos a ver en otro póster presentado en este mismo congreso, se puede ver que hubo una mayor acumulación en el contenido de agua entre las hileras en este tratamiento de distanciamiento entre hileras de 70 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, como conclusiones decimos que el rendimiento de soja aumentó con hileras anchas cuando ocurrió un déficit hídrico en etapas tempranas y hasta mediados de etapas críticas. Que la evapotranspiración total a lo largo de todo el ciclo de cultivo no fue afectada por el distanciamiento entre hileras, pero sí fue afectada la eficiencia con que el agua fue utilizada, sobre todo lo fue cuando hubo grandes déficits hídricos tempranos. Que la tasa diaria de ET en etapas vegetativas en todos los casos se incrementó con el uso de hileras angostas. Por lo tanto, el uso de hileras angostas nos estaría capturando también una mayor proporción de agua, la cual puede ser contraproducente cuando hay un déficit hídrico, reduciendo la tasa con que se transpira el cultivo en etapas críticas donde se define el rendimiento. Por lo tanto, el uso de hileras anchas en años con estreses permite un uso conservador del agua en etapas tempranas, donde no es necesario consumir demasiada agua, y transferir ese agua a etapas más críticas del cultivo, donde sí se define el rendimiento y se traduce en un mayor rendimiento. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara, si no, espero las respuestas, y desde ya muchas gracias por su atención.